Un saludo cordial, mi apreciado hermano y hermana. Estamos a viernes 30 de septiembre y vamos a estudiar nuestra lección de escuela sabática para estudiar y meditar. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, hemos llegado al final del estudio concienzudo y bastante profundo de nuestra lección de escuela sabática durante esta semana, que nos ha hablado acerca de el inicio del pecado en el ambiente perfecto, en el universo perfecto. Ayúdanos a reflexionar en los pensamientos inspirados del Espíritu de profecía, en el nombre de Jesús. Amén. Leemos entonces en el libro Patriarcas y Profetas, páginas 11 a la 23, el capítulo que dice el origen del mal, y en el conflicto de los siglos, capítulo el origen del mal y del dolor, páginas 483 a la 495. No había esperanza posible para la redención de quienes Satanás y sus ángeles habían presenciado y disfrutado de la inexpresable gloria del cielo y habían visto la terrible majestad de Dios, y en presencia de toda esta gloria se habían rebelado contra él. No hubo ninguna exhibición nueva ni maravillosa del exaltado poder de Dios que pudiera impresionarlos tan profundamente como las que ya habían experimentado. Si pudieron revelarse en la misma presencia de una gloria inexpresable, no podían ser puestos en una condición más favorable para ser probados. No había reserva de poder, ni mayores alturas, ni profundidades de gloria infinita para dominar sus celosas dudas y sus rebeldes murmuraciones. Su culpa y su castigo debían ser proporcionales a sus exaltados privilegios en las cortes celestiales. Desde el principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre por causa del poder seductor del apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para enfrentar la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para dialogar en la clase, diluciden la pregunta de si Dios es el responsable último del origen y la existencia del mal en nuestro mundo. ¿Cómo podríamos tratar de responder una acusación como esta? ¿Cómo encaja la cruz con nuestra percepción de toda esta cuestión del mal? ¿Por qué la cruz y lo que sucedió ahí deben ser fundamentales para cualquier interpretación del origen del mal? Después de tantos milenios del pecado y de sufrimiento en nuestro mundo, Satanás debería ser plenamente consciente de las trágicas consecuencias de su rebelión. Entonces, ¿por qué sigue rebelándose contra Dios? En San Mateo 5, 43 al 48, Cristo Jesús habló del amor incondicional de Dios por todos los seres humanos como el modelo para todas nuestras interacciones. La pregunta es, ¿cómo podemos seguir más de cerca ese patrón con nuestra familia y nuestra iglesia? El apóstol Pedro nos advierte que el diablo, en 1 Pedro 5:8, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Leamos también Efesios 6:10, habla acerca de la armadura de Dios contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo podemos vencer las acechanzas del diablo? Según Efesios 6:11, para terminar quisiera leer una cita más del Espíritu de Profecía en el libro de Ciudad de la Gente, página 13. Escuchemos nuevamente esta cita. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Libro deseado de todas las gentes, página 13. Mucho que discutir en la clase, mi apreciado hermano y hermana. Que tus pensamientos puedan ser planificados
planifica compartir en clase, planifica hacer preguntas en clase, planifica ayudar al maestro a dar algunas explicaciones a preguntas de compañeros de la clase de escuela sabática. En esta semana vimos 3 grandes partes de nuestra lección. Número 1, motivos para ser leales, el amor de Dios y también el libre albedrío. 2 aspectos importantes para ser leales a Dios. Dios nos hizo libres y también nos ama. Y también vimos motivos para rebelarse que fueron usados por Satanás. Uno de ellos fue la ingratitud y el otro fue el orgullo. Y por último vimos motivos para preocuparse, el gran conflicto que se originó en la tierra por el descenso de Satanás del cielo a la tierra. Mientras volvemos a nuestro repaso de nuestra lección y a reflexionar en rebelión en un universo perfecto, quiero repasar con usted, mi apreciado hermano y hermana, el versículo de memoria. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14:12. Procura memorizarlo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Esta semana entendemos cómo se originó el pecado en el universo perfecto. Gracias, Señor, porque aunque no fue nuestra decisión, previstes la solución para el problema del pecado. Tú mismo diste a tu Hijo amado en la cruz del Calvario para la solución final. Ayúdanos a creer en el solo Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quizás no entendamos todo, pero podemos aceptar el remedio final para el problema del pecado. Bendice a todos nuestros oyentes y nuestros estudiantes, alumnos de escuela sabática. Danos el deseo de estudiar tu palabra cada día y llenarnos, Señor, del pan del cielo. En el nombre de Jesús. Amén.